Salvar el euro, ese es el objetivo de la Unión Europea y así se ha puesto de manifiesto en la visita de Angela Merkel a España y su reunión con el presidente Rajoy y empresarios españoles. Además, el BCE comprará deuda ilimitada de España bajo estrictas condiciones. En Informe Semanal hemos hablado sobre los aspectos de un viaje que trascienden más allá del protocolo, la economía y la política. Hemos reunido las opiniones de economistas de prestigio como Ramón Tamames y de empresarios que nos cuentan lo que han hablado con Merkel. Hemos indagado en el entorno de la canciller alemana para conocer la visión que tiene de España y hemos descubierto el lado humano de Merkel con un periodista que ha sido testigo de excepción en la historia reciente de Alemania. Es un reportaje de Ángela Rodicio y Mariano Rodrigo. Angela Merkel está mirando más por Alemania que por el resto de Europa. Como tiene ahora el control económico de Europa y de la Unión Europea, pues es normal que España, que ahora necesita y encima está pidiendo dinero a Europa, pues es normal que tiene que hacer caso a lo que le diga la Unión Europea. Yo realmente tampoco puedo hablar mucho porque ahora mismo voy a Alemania a estudiar, soy chelista y bueno, es donde mejor formación puedo recibir. Considerada la mujer más poderosa del mundo, la visita de Angela Merkel a España iniciaba el nuevo curso del euro con la máxima expectación. En las calles de Madrid y Berlín, todo el mundo parecía estar al tanto de la influencia de Merkel en las riendas de la economía del continente. Alemania no debe desangrarse una vez más. Ya nos desangramos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces perdimos, pero esta vez digo que no. La señora Merkel no tiene ni voz ni voto. Son otros, los industriales, los que le dicen a ella lo que tiene que hacer. Creo que es bastante competente. Intenta hacer lo mejor que puede y todos tenemos que ser muy cuidadosos porque es algo muy difícil para ella. Con un cierto sentido literario de mi muy apreciado y leído Jardiel Poncela, yo casi lo compararía con una novela que él escribió hace ya mucho tiempo, debía ser en los años 20 del siglo pasado, que se titulaba La Tournée de Dios. Con un séquito de destacados empresarios alemanes, la canciller se reunía con el presidente del gobierno español. En el aire, las condiciones para un supuesto segundo rescate de España, así como nuevas iniciativas. Y es verdad que son medidas muy dificultosas, son medidas que es difíciles de explicar, que a mucha gente, pues como es natural, no le gustan. Yo lo entiendo, es lógico, pero en la situación en la que estamos es lo que tenemos que hacer. Es decir, España empezará a crecer de una manera sostenida y estable, a generar empleo, cuando empecemos a ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, cuando no gastemos por encima de lo que tenemos, porque además luego es muy difícil conseguirlo, cuando hagamos reformas que generen confianza. Lo que guía mi política es que Europa sea un continente que nos haga sentir orgullosos en el mundo, que se están haciendo cosas buenas y por eso trabajamos a la vez. Pero trabajamos juntos, porque en un mundo de 7.000 millones, 80 millones de alemanes no podemos hacer nada, por mucho que seamos el país más grande de Europa. Solo juntos, 500 millones de europeos, podremos hacer algo si nos juntamos. El Banco Central Europeo anunciaba su disposición a comprar deuda soberana de forma ilimitada, pero con condiciones. Rajoy y Merkel hablaban en rueda de prensa en Moncloa, al mismo tiempo que el máximo responsable del BCE, Mario Draghi, en su sede de Frankfurt. Lo que no puede ser es que echen una mano a España e Italia por un lado y por el otro lado nos obligan a hacer esfuerzos que suponen sufrimiento para los españoles, sobre todo para los que menos tienen, y además recesión económica. Esto no es sensato. No es sensato, repito, que para luchar contra la especulación se pida esfuerzos a los pensionistas. No es sensato. Ningún país quiere imponer algo difícil a otro porque sí. ¿Por qué tenemos que pasar por este tipo de reformas? Porque Alemania en un momento también tenía 5 millones de parados y hoy menos de 3 millones. ¿Y por qué tenemos que hacerlo?
Porque si no, en el mundo ya no podremos vender nuestros productos, porque todos los años tenemos que gastar más de lo que ingresamos, porque dependemos de los mercados financieros. Y entonces ya no podremos vivir nuestra vida, una vida en libertad, en democracia. Willkommen im Palacio de la Moncloa. La cumbre hispano-alemana del jueves día 6 reunía en la Moncloa a un número destacado de grandes empresarios de ambos países, así como patronal y sindicatos. España está haciendo un ajuste estructural de 7 puntos del PIB. Es, sin duda, el mayor esfuerzo desde el punto de vista de lo que es la reducción del déficit público que ha llevado a cabo prácticamente ningún país de la OCDE. Ningún otro país, incluso los que tienen programas de ajuste, está llevando a cabo un saneamiento tan profundo, tan rápido, tan importante de sus finanzas públicas. En interés de los jóvenes de nuestros países, les ruego que aprendamos los unos de los otros, que avancemos conjuntamente y que consolidemos las relaciones entre nuestros países, sobre todo en materia de formación profesional. Y luego un llamamiento a mis compañeros y colegas españoles. Por favor, dedíquense a la formación profesional con la misma intensidad con la que se dedican, por ejemplo, al fútbol, en el que tienen tantísimos éxitos. Este es el espíritu que les va a llevar al éxito. 50% de paro juvenil en España contra la media del 22% en Europa y el 7% en Alemania. Con algunas regiones, como la bávara, casi en cero, son buenas razones para considerar el sistema de formación mixto del país de Merkel. Aprender haciendo bajo la supervisión de un maestro, el proceso de aprendizaje remunerado en empresas para jóvenes entre 16 y 20 años, alternando la formación con las prácticas, ha llevado al 90% de los formados en empresas alemanas a quedarse en ellas cobrando unos 600 euros al mes. En España, Siemens ya ha importado el modelo. Más de 300 jóvenes han finalizado este tipo de programa. Por término medio, el 85% de los participantes en nuestro programa de titulación se quedan en nuestra empresa. Pero iniciativas como la nuestra constituyen ejemplos que resultan fáciles de adaptar. Las empresas, la educación y la política se han unido y han empezado a marcar una diferencia. Y como socios deseamos predicar con el ejemplo y motivar a otros para unirse a nosotros y poner en marcha otras iniciativas. Existen 1.400 empresas alemanas en España, la primera desde el siglo XIX. Alemania es el segundo destino de nuestras exportaciones y el principal suministrador de España. Entre las exportaciones al país de Angela Merkel, la mayor parte es agroalimentaria. Creo que nos ha leído entre paréntesis la cartilla y nos ha dicho que, bueno, pues que tenemos que seguir cumpliendo los objetivos que marca Europa, los objetivos de déficit, de poner lo que hemos dicho, lo que el gobierno ha dicho que tenemos que mantener, y por supuesto que Alemania está dispuesta a colaborar, que no quiere ser siempre la mala de la película, lo ha dicho así en esa frase. Europa, que está mal concebida, tiene que abordar un proceso rápido de reformas en lo económico, en lo político y en lo social, porque la dimensión social tiene que pasar a ocupar un espacio relevante en los debates que se están desarrollando en la Unión Europea. En España hay un debate falso, es decir, el debate no es rescate o no rescate. Nosotros ya estamos padeciendo las consecuencias de un rescate de la economía española sin recibir beneficio alguno. Ellos son el único país europeo que tiene saldo positivo en la balanza comercial con China. ¿Por qué? Porque están aprovisionando a China, suministrándole bienes de equipo para el desarrollo económico de China en términos de medios de transporte, equipos de nuevas fábricas, instalaciones portuarias, aeroportuarias, etcétera, etcétera. En ese sentido, Alemania es un ejemplo, porque además ellos hicieron la reforma en los tiempos de Schröder, hace ya 8 o 10 años, y se prepararon muy bien y la crisis no les cogió desprevenidos. Crisis en la eurozona y compromiso irreversible con el euro.
Ayudas condicionadas a los países que la precisen, el titular de la Banca Central Europea ahuyentaba así los temores de bundesbancarización de la máxima entidad del continente. Las bolsas subían inmediatamente y las primas de riesgo bajaban celebrando las propuestas de Mario Draghi. El euro, que es el gran invento del siglo XX, pues se creó en una época de bonanza y no se establecieron las instituciones adecuadas para resistir en las épocas de crisis. Pero tampoco hay que alarmarse, eso pasó también con el dólar. El dólar de los Estados Unidos nace como tal en 1792 en la ley Hamilton, que además utilizó como patrón, cosa que casi nadie dice, el Spanish $1000, que era el real de 8 español, la plata española. Bueno, pues ¿por qué nace? Pues sencillamente porque cada estado tenía un dólar, sí, pero el de Kentucky valía la mitad que el de Nueva York, o el de Georgia valía la cuarta parte, o lo que fuera, y se hizo el dólar unificado. Pero luego hubo que hacer el sistema de la Reserva Federal en 1911, el presidente Wilson, y luego Roosevelt tuvo que reforzar el sistema. Bueno, nosotros hicimos el euro, y luego ha habido que empezar a crear la Reserva Federal, los fondos, etcétera, etcétera, y los demás mecanismos. Estamos haciendo en 30 años lo que Estados Unidos necesitó 2 siglos. Un nuevo continente unido que comenzó a fraguarse con la caída del muro de Berlín hace 23 años. Testigo excepcional el periodista italiano, corresponsal en Alemania y retirado en Madrid, Ricardo Herrmann. Angela Merkel le confesó que aquel noviembre de 1989 no se dio cuenta del inminente parto de la nueva Europa. Según él, Merkel está vacunada contra el pasado. Sin duda, una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo, mucho más que la otra dama de hierro que existía antes de ella, que era la señora Thatcher, que yo conocí también, pero que no estuvo a la misma alteza que la señora Merkel. ¿Por qué? Porque la señora Thatcher se sentía un poco como la reina Victoria, mientras que la señora Merkel no, es una demócrata a quien muy claramente está a corazón, antes de todo, Alemania, y también es europea. 36.000 alemanes viven en las Islas Baleares, 31.000 en Mallorca. Cada año 3,5 millones de turistas germanos pasan sus vacaciones en las islas, apuntalando una tradición de vínculos económicos y culturales. En Alemania lo que no quieren es pagar sin una contrapartida. Seguro que Alemania tiene un interés súper vital en ayudar a todos los países de Europa, porque nosotros también aprovechamos de poder vender los productos que ahí se producen a los demás países, porque Alemania sola y aislada tampoco, ¿sabes?, no iría tan bien la cosa si no estuviéramos en la Unión Europea. Alemania creo que se está cometiendo un poco el error de no reconocer que en un momento dado el resto de Europa también fue muy comprensivo con ellos en el momento de la reunificación de las dos Alemanias. Y hubo una gran solidaridad. Y esa solidaridad, pues a lo mejor en un momento dado, por eso estamos en ese club, lo que decíamos antes, hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? No se trata de complicarle la vida a los demás. Se trata de saber si dentro de 20 años Europa va a seguir siendo un continente que el mundo toma en serio, que habla de democracia, de libertad de opinión, protección del medio ambiente, o si vamos a depender de otros continentes. El gran otoño caliente del euro está a las puertas y en última instancia Angela, que etimológicamente quiere decir mensajera, tiene la misma raíz griega que otras palabras como crisis, Europa o euro.